¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Nos encontramos en el patio cívico del Seminario Anacleto porque nos encontramos ante un evento bastante bueno. A lo largo de 2 semanas hemos estado celebrando el novenario cultural dedicado a nuestro patrono, que es Anacleto González Flores, abogado, licenciado y aparte fue seminarista. Y en este novenario cultural también tenemos muchos eventos culturales y muchos concursos que nos ayudan a nuestros seminaristas a ser cada vez mejores en la cuestión cultural y demás. Entonces, para todos aquellos que creían que en el seminario no hacíamos nada más que puro rezar, pues ya están viendo que no es solamente el espíritu, sino también lo humano y lo intelectual lo que se promueve para crecer integralmente en todo lo que tiene que ver con nuestro ser humano. Y sin más preámbulos, iremos a la neta que nos compete el día de hoy, que ya había sido un tema que habían pedido ya hace algo de tiempo y varias personas. Y ese tema es la neta sobre la Inquisición. Haremos un breve examen sobre la Inquisición, sobre todo refiriéndonos a la Inquisición española. Y lo podemos ver como un episodio de la humanidad donde la iglesia fue inmiscuida. Y no solamente la iglesia, sino también hombres de iglesia. De principio puedo decir que el fin como tal era algo bastante bueno, que era defender la fe y la doctrina católica. Pero algunos llegaron a tomar esto como una cuestión para promoverse personalmente y no tanto buscando este fin. Entonces muchos de los medios no fueron como tal buenos. Por lo tanto, el fin no justifica los medios. Aunque sigo insistiendo, de principio tenía algo muy bueno, que era defender solamente la doctrina de la iglesia y la fe de la iglesia. ¿Qué razones tenían para crear la Inquisición española? Había graves conflictos políticos y sociales por cuestión de que muchos judíos estaban convirtiendo al catolicismo. Algunos honestamente y otros solamente porque les convenía. Entonces a los reyes les importaba bastante saber que realmente fueran católicos, ya que como tal en aquel entonces se usaba la religión de Estado, es decir, todos tenían que creer lo mismo que el rey creía. Entonces a finales del siglo XV en España esto era lo que sucedía. Por lo tanto, Isabel y Fernando no podían meterse como en cuestiones internas, en cuestiones de fe. Entonces le pidieron al Papa un permiso especial para hacer una institución que juzgue todas estas cuestiones de fe personal, pero obviamente todo esto bajo su control político. Otra vez quedan mezcladas la política y la iglesia. Entonces para eso vemos que el juzgado como tal sí es eclesiástico, porque ellos eran los que veían las cuestiones sobre herejía y demás, pero los que ejecutaban las dictaminaciones de este tribunal era el brazo secular, que como tal no eran religiosos ni mucho menos, sino gente del Estado o gente del gobierno. Y aquí ya habíamos bien distinguido lo que tiene que ver con la cuestión de iglesia, que es el juzgar, y la cuestión del Estado, que es ejecutar. Cuando comenzó este movimiento, la verdad es que muchos no estuvieron de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Hubo resistencias y bastante críticas de gente de iglesia, y de hecho en muchos de los casos había denuncias sobre los abusos cometidos. Pero también por otro lado, esta institución tenía mucha fama, y fama hasta eso buena, porque estaban en contra de algo que la gente le tenía mucho miedo, que era la herejía. Entonces los procesos como tal los podemos ver como bastante regulados, porque el acusado hasta tenía abogado y todo este rollo, aunque siempre el acusado solamente por ser acusado ya le iba mal, porque al principio, como en aquel tiempo en todas las políticas, el acusado ya era considerado como culpable, y entonces él tenía que demostrar que no lo era. Y también muchas veces el abogado como que se ponía de parte de los que lo estaban enjuiciando, entonces siempre las llevaba de perder. Los delitos que siempre se enjuiciaban eran las herejías mayores y las herejías menores. Las mayores son cuestiones como creencias religiosas contrarias al catolicismo o distintas solamente, y las herejías menores eran creencias personales que iban en contra de la moral o en contra de la doctrina. Entonces, como un temor a que los demás no se contagiaran de esas creencias, había esta cuestión que era corregir. Como habíamos dicho al principio, que el fin de esta Inquisición no era solamente acusar o tal, sino que era corregir de errores a todos aquellos que los pudieran tener y llevar así la pureza de la fe a todos aquellos. Y entonces muchos de los castigos no crean que todos eran así como descabellados, sino que los castigos la gran mayoría de las veces era simple y sencilla reconciliación. Ya con eso se veía el que era acusado que estaba en un error, y así de simple y sencillo regresaba a la doctrina de la iglesia. Otra de las veces les retiraban los bienes, y también en muchos de los casos hacían penitencias públicas. Como caso numérico podemos decir que de los 350 años de existencia de la Inquisición en España, hubo entre 150 y 200,000 procesos, muchos de los cuales resultaron ser inocentes. Otros con una simple penitencia servían, y menos del 5% fueron sentencias de muerte. La verdad es que de todos modos resulta lamentable, y entonces muchos historiadores, si no, se ponen a comparar como cuál de las inquisiciones fue la
la menos peor, por así decirlo. Sí, la católica, sí, la calvinista, sí, la protestante, pero la verdad es que esas comparaciones no pueden ser hechas. Ver cuál no estuvo tan gacha como que no tiene tanto sentido. Pero lo importante al final es el reconocer que esto sucedió. Por ejemplo, Juan Pablo II lo pone como un gran antitestimonio cristiano y nosotros lo vemos como una cuestión que no tiene que seguir sucediendo. El obligar a alguien más que crea algo que no cree. Pero insistiendo con lo bueno de la Inquisición y que aún continúa dentro de la iglesia, es la defensa de la doctrina más pura. Y de hecho creo que nosotros católicos debemos de seguir protegiendo esto que creemos, para no convertirlo solamente como en un pensamiento nada más, en ideas que vuelan y se cambian, sino como conocimiento real que tenemos desde el principio y que nos lo regaló Dios como algo que nosotros queremos mucho. Ahora, lo que antiguamente se consideraba como la Inquisición, o bueno, de hecho lo más puro, que es cuidar la fe, lo encontramos en la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la cual Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nuestro gran amigo, hermano y casi abuelito, fue prefecto durante muchos años cuando Juan Pablo II era el Papa. E insisto que nosotros los católicos cuidamos nuestra doctrina y cuidamos nuestra fe porque es visto como un regalo, como un don, para poder llegar mucho más fácilmente a conocer a Dios, a amarlo, pero así bien machín, y así también amar a los demás. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestra neta, con un tema medio complicado, pero al final nos damos cuenta de que la misma iglesia reconoce los errores y así queremos, como todos, mejorar. Déjenme decirles que por cuestiones de horarios y demás, Lázaro no pudo estar aquí grabándonos, pero de todos modos, como siempre, ahí está el saludo y ya para la próxima será. Aparte, con esta semana cultural, como que entre chamba y no sé qué, no pudimos ponernos de acuerdo, pero gracias a Dios ya grabamos el video. Entonces, un saludo especial para todos mis canales del Anacleto, sobre todo aquellos que compitieron y que demostraron su cultura aquí en el Novenario Cultural, algunos en edición digital, otros en fotografía, declamación, poesía, oratoria, música y demás. Canales, muchas gracias, Dios les bendiga, yo me estoy yendo y sépanse que Dios los ama, pero bien machín. De rato, nos vemos, adiós.